Levanta tus manos. Padre, abro mi corazón. Diga conmigo: abro mi corazón, Señor, para tu palabra. Y gracias te doy por traerme a tu casa hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos felices de estar en la casa de Dios o no? Muy bien. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 37. Hoy cerramos la serie de la familia. Wow. ¿Cuántos les ha bendecido esta serie? ¿Para cuánto ha sido bendición esta serie de la familia? Hoy estamos cerrando esta serie y quiero que compartir una palabra especialmente, obviamente, para todas las familias. Génesis 37, 23 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José, ¿qué? Su túnica, una túnica de colores que tenía sobre sí. Le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Qué maldad tan tremenda la de estos hombres. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Y concluyó él mismo: alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso en cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, hasta la muerte. Y lo lloró su padre. Wow. Viéndolo de Venezuela, tremendo lo que está pasando, me parte el corazón. ¿Cuántos han visto videos impresionantes de toda la crisis? Y uno de los videos que a mí me tocó muchísimo era un niño que daban por muerto. Y el niño lo encuentran debajo de los escombros. Y el mismo niño cuenta de una manera tan natural, dice: aquí estoy todavía. Y le dan agüita y empiezan a hablarle de una manera tan tierna al niño. Y todo el mundo pensaba que el niño ya había fallecido. Pero algo pasó, y es de que una de las manos que estaba puesta era la mano tal vez de su mamá, que lo había protegido, y su mamá falleció. Y él cuenta cómo su mamá murió y él dice: pero aquí estoy solo. Y por un lado me partió el corazón de ver que su mamá dio, o esa persona dio la vida por ese niño, pero al mismo tiempo el saber que en medio de más de 1400 personas muertas, una vida vale muchísimo. Cuando encontraron a ese niño, celebraban de alegría en medio del llanto y del horror. Entendemos que ahorita nuestros hermanos de Venezuela, por cada vida que encuentran viva, es como si fueran 10,000 vidas, porque ahí es donde la vida encuentra valor. Nosotros que estamos aquí en la comodidad y no vivimos esa realidad, para nosotros a veces cuesta, pero yo me puedo imaginar que ellos, viviendo esa catástrofe que han vivido, es cuando la vida toma valor. Y pensando en esto, lo relaciono con esta historia, porque esta es la historia de un hombre que por más de 22 años dio por muerto a su hijo. La palabra de hoy se llama la túnica ensangrentada. Quiero que digas eso: la túnica ensangrentada. Otra vez, 1, 2, 3. Muy bien. Quiero contarte un poco la historia de la familia de José. Es interesante que cuando leemos Génesis 37, dice el versículo 2: y esta es la historia de la familia de Jacob. Y no empieza hablando de Jacob. El primer nombre que menciona es José. José, el hijo favorito, podemos decir, de Jacob. Recordemos que la descendencia, la línea genealógica fue Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Y Jacob, dice la palabra, que él escapó joven de su casa porque le robó la bendición a su hermano Esaú.
Y empieza la travesía de Jacob. Él llega a la casa de su tío suegro Labán, se enamora de una de sus hijas llamada Raquel, pero terminan dándole a Lea y termina el casado con Lea y con Raquel. Pero aparte de eso, termina teniendo 2 criadas como también mujeres madre de sus hijos. En otras palabras, terminó con 4 mujeres este señor, bien bendecido. Y empezó él a tener hijos y a llenarse de hijos. Y los hijos de Jacob llegaron a ser los nombres de las tribus del pueblo de Israel. Pero sucede con José, que José, siendo el preferido de su papá, él le hace una túnica de colores. Tal vez porque encontró en José la inocencia que no había en sus hermanos mayores. Porque sus hermanos mayores se volvieron hombres corruptos, hombres malos, hombres que odiaron a José con todas sus fuerzas. Y el papá veía la maldad que había en sus hijos y cómo ellos se comportaban de mal. Yo pienso que obviamente José, en su naturaleza de padre, demostró más afecto hacia José que a los demás, porque estaba en cierta manera decepcionado de sus hijos. Pero eso hizo que el odio creciera en la vida de los hermanos de José, hasta tal punto que ellos quisieron matarlo. El papá de José, Jacob, le dijo: ve y supervisa a tus hermanos y tráeme cuentas o reporte de cómo están haciendo. Ellos trabajaban como pastores de ovejas. Así que José caminó 75 kilómetros hasta la ciudad donde están sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo ven, ellos mismos empiezan a decir: ahí viene el soñador, matémoslo a ver si sigue soñando. Él no escuchó esa palabra, él no sabía lo que sus hermanos planeaban. Cuando José se aproxima, uno de ellos, el hermano mayor Rubén, dice: no vamos a matarlo, no vamos a manchar nuestras manos con la sangre de nuestro hermano. Y él le salva la vida en cierta manera a José. Y después otro hermano llamado Judá dice: tampoco matémoslo, mejor vendámoslo. Y ahí es cuando venden a José como esclavo. Pero antes de eso le quitan la túnica, lo semidesnudan y lo tiran abajo a una cisterna sin agua. Y me pregunté por qué Jacob amó más, si podemos decirlo, fue el hijo preferido de Jacob. Y es que cuando miras las mujeres de Jacob, que suena como raro, ¿verdad? Pero así fue. Encontramos que tuvo 4 mujeres con quien él procreó hijos. No sé si tienen el cuadro ahí. La primera, que era la esposa, Lea, con la que él se casó, pero se casó sin querer. Se la dieron, pero él no decidió por ella. Lea le dio a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Bilha, que era una criada, le dio a Dan, a Neftalí. Silpa, que era la otra criada, le dio a Gad y a Aser. Más Raquel, alguien diga la amada, la que él amó con todo su corazón, le dio a 2 hijos, José y Benjamín, el más pequeño. En otras palabras, José era el hijo de la amada. Cuando él veía a José, él veía los ojos y el rostro de Raquel. Pero al mismo tiempo en José había un espíritu diferente, había una actitud diferente. Cuando los hermanos de José deciden entonces venderlo, ya José no estaba, y yo hago paréntesis, yo compré una túnica hebrea y me trajeron fue un ponche mexicano. Tráigame el sombrero también. Yo debí haberle puesto el ponche de José. ¿O cómo le dicen esto en México? El poncho de José. Así se llama la prédica. Cámbiale. Tráigame un sombrero. Entonces dice la nueva versión mexicana que el papá de José le compró un poncho. Y le hizo una túnica de colores. Esos colores representaban dignidad, representaban honra, representaban todo el afecto que Jacob tenía hacia José. Pero sus hermanos, ya cuando José estaba ya había sido vendido, ellos dijeron: ahora ¿qué le vamos a decir a papá? Bueno, manchémosle un poquito
la túnica, el poncho, manchémoselo de sangre. Usted se puede imaginar esto. El padre que envía a José y le dice: mi hijo, ve y supervisa a tus hermanos y vienes y me traes el reporte. Viene el resto de los hermanos de José, sabiendo la verdad, pero ocultándola. Le traen la túnica y le dicen: viejo, yo me imagino la actitud hacia su padre, orgullosa, prepotente. Viejo, reconozca si esta es la túnica de su hijo o no. Y el padre, José, Jacob, vio esta túnica y dijo: sí, es la de mi hijo. Y cuando vio la sangre en la túnica, él dijo: una fiera me lo mató. Mataron a mi hijo. Los hermanos de José estaban callados. Solo fue Jacob hablando: mi hijo ha muerto, una fiera me lo ha devorado. José ha muerto. Y yo me imagino el luto, el llanto, el clamor, el gemido de Jacob, de tal manera que sus hijos vinieron a consolarlo y dijo: no quiero consuelo de nadie, voy a morir con este luto. Me imagino que Jacob tomó la túnica de su hijo y la puso en un lugar especial, donde cada día de su vida miraba esa túnica y lloraba a José. ¿Por qué les estoy trayendo esta palabra? Porque mientras estaba meditando sobre esta palabra, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo lo siguiente: tu familia vive todavía. Tu matrimonio no ha muerto, vive todavía. No me están entendiendo. Ese hijo que se apartó del Señor vive todavía. Y esa fue la noticia que recibió Jacob en Génesis 45, 26, 22 años después. Alguien diga: 22 años después. Más fuerte: 22 años después. Él viviendo este luto, pensando que su hijo estaba muerto, vinieron corriendo y le dijeron, si puedes ponerme el versículo: José vive todavía. Wow, esa palabra a mí me saltó en el espíritu. Alguien levante la mano, diga eso: José vive todavía. Ustedes no me están entendiendo todavía lo que el Espíritu Santo quiere hablarles, ¿verdad? José vive todavía. José, póngale nombre a ese José. 1, 2, 3. José vive. Y yo quiero que digas esas dos palabras: vive todavía. 1, 2, 3. Más fuerte: vive todavía. Y esta palabra es una palabra de esperanza para las familias que han pensado que han perdido su hogar. Mientras estaba orando sobre esto, podía ver una mamá que lloraba porque su hijo está en las drogas, porque su hijo está consumido en el alcohol. Recibe esta palabra de parte de Dios: tu hijo vive todavía. Pastor, mi matrimonio no tiene esperanza, mi hogar no tiene esperanza. Recibe esta palabra: vive todavía. Yo quiero que hoy aprendamos 3 principios de esta historia, 3 cosas que van a marcar nuestro hogar y nuestra familia. En primer lugar, no hay familias perfectas, pero sí en proceso. Di eso conmigo: no hay familias perfectas, pero sí en proceso. Otra vez: 1, 2, 3. Levante la mano, dígalo otra vez: 1, 2, 3. No sé quién ha pensado esto, pero yo he pensado y reflexionado y sigo pensando y reflexionando: ¿por qué los grandes héroes de la Biblia en su mayoría tuvieron familias enredadas? Es que muéstreme uno que, mejor dicho, que tuvo la esposa perfecta, los hijos perfectos, hermano, se equivocó, o sea, todo, mejor dicho, fue, un 10. Un enredo en las familias, un problema en las familias, y no era la excepción en nada más y nada menos que la familia de Jacob. Mire, por ejemplo, las imperfecciones de Jacob. Jacob arranca con una esposa que no ama. Imagínese usted casado con una vieja, con una señora que usted no ama. Fuera de eso, le ponen la que sí ama, pero no le quitan la que no ama.
Aparte de eso, empieza el conflicto porque ahora también las criadas le dan hijo. Y como les dije ahora, ya no es 2 mujeres un camino, sino 4 mujeres y un camino. Pero al mismo tiempo se empieza a generar un conflicto con los hijos, porque los hijos eran llenos de maldad, otros llenos de odio en contra de José. Yo me imagino cómo Jacob veía el odio que había entre los hermanos en contra de José. No hay nada que duela más en el corazón de un padre que haya odio entre los. Pero al mismo tiempo él cae en un vacío, y es el vacío de la preferencia. Yo me imagino el día en que trajo la túnica. Bueno, José, ven acá, te voy a poner el ponche. Y todos los hermanos viéndolo, y él poniendo esa túnica de colores. José, tú eres mi favorito. Yo he visto cómo hijos se afectan porque el papá tuvo preferencia o por el mayor o por el menor. Y yo en mi caso quiero abrirles mi corazón. Alguno de mis hijos, creo que fue Jonathan, no me acuerdo quién dijo: usted como que ama más a Ilaya, ¿no? Porque Ilaya nos llegó en una edad, no viejos. Claro. Pero sí nos llegó una edad madura. Y recuerdo que con Daniela y Natanael, pues nos criamos entre todos. Pero no teníamos la experiencia como padres. Pero cuando llegó Ilaya, es como que puedes hacer cosas que no pudiste hacer con los demás. Pero no quiere decir que lo amas más al menor, sino que de cierta manera le muestras más cariño, o yo no sé cómo llamarlo, no sé si me entienden lo que quiero decirles. Entonces inconscientemente a veces me daba cuenta que como que me estoy hiriendo mucho al pequeño, y hay uno que quedó en la mitad ensanduchado que se llama Jonathan. Entonces Jonathan no era ni el primogénito ni era el menor. El man era el jamón del sándwich. Me dejaron aquí en la mitad. Y entonces he tenido que aprender a ser intencional con Jonathan, para que Jonathan, a veces me pasaba, y todavía pasa un poquito, que él se vuelve niño y empieza a jugar y a pegarse con Ilaya como si tuviera 10. Y me toca decirle a Jonathan: hey, no se baje a ser niño, enséñele a su hermano en vez de bajar y ponerse a pelear con él. Tanto así que Ilaya me dijo: papi, méteme en clases de karate. Dije: claro, mi amor. ¿Por qué quieres que te meta en clases de karate? Me dijo: porque quiero pegarle a mi hermano, que ya me tiene cansado. Y entonces la semana pasada le dije: mi amor, ¿y cuál es la meta de karate? Me dijo: quiero ser cinturón negro. Wow, ¿quieres aprender a defenderte bien? Sí, pero sueño es agarrar a mi hermano debajo del brazo, a Jonathan, y decirle: ahora sí pégame, ahora sí pégame. Los que tienen varones saben a lo que me refiero, ¿sí o no? ¿Dónde es los que tienen varoncitos? Pero el punto es que Jacob, sí podemos darnos cuenta que fue una desproporción en el favoritismo que afectó. Diga conmigo: familias no perfectas. Pero también en el caso de José, como escogido de Dios, porque había un propósito con Dios para la vida de José. Aún así José cayó en inmadurez con sus hermanos. Estaban en conversaciones después del culto del domingo a las 2 de la tarde, comiendo allá en Taquerías Aranda, y viene José y dice: hey, tuve un sueño. Entonces, ¿de verdad? El primer sueño. ¿Qué soñaste? Soñé en un campo de higos que ustedes todos se inclinaban hacia mí. Hágame el favor ese sueño. Luego soñó con las estrellas que todas se inclinaban a él, refiriéndose a los. En otras palabras, cada vez que José soñaba, el mensaje era: yo seré más grande que ustedes y ustedes se van a inclinar a mí. A nadie le va a gustar ese sueño. O sea, cada vez que alguien me diga: oh, tuve un sueño contigo, cuéntame, ¿qué te habló el Señor? Que tú te inclinabas hacia mí. Entonces José, obviamente entendemos que fue un jovencito de 16, 17, inmaduro. Eso no quería decir que tenía un corazón malo, perverso, no. Pero él en su inocencia hablaba de los sueños que le caía como una patada a sus hermanos. Diga conmigo: no hay familias perfectas. Otra vez: no hay familias perfectas. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en una cultura donde muchos cristianos quieren mostrar su familia perfecta. La mujer quiere mostrar que tiene un esposo perfecto. El marido quiere mostrar que tiene una mujer perfecta. Los padres quieren mostrar que tienen hijos perfectos. ¿Hasta cuándo entenderemos que no necesitamos mostrarle a la gente que tenemos una familia perfecta? Yo me he dado cuenta que entre más yo quiero mostrarme perfecto, pasa lo contrario.
Pero aunque no somos familias perfectas, esto me fascina, somos familias en proceso. Mírame, escúchame. No te desanimes si tu familia no es perfecta. Mientras estén en un proceso de crecimiento a la imagen de Cristo, eso es una buena señal. Diga conmigo, no se trata de tener familias perfectas, pero sí sometidas al señorío de Cristo. Puedes decirlo, 1, 2, 3. No se trata de tener familias perfectas, pero sí sometidas al señorío de Cristo. En Génesis 35:10, el padre de José tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor le dice lo siguiente: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. O sea, el Señor le cambió el nombre a Jacob, el padre de José. En vez de Jacob, que era engañador, le puso a Israel, que significa príncipe. Diga conmigo, engañador. Ya no te llamarás engañador, ahora te llamarás príncipe. Y uno diría, wow, a partir de ahora ya no me llamen Jacob, llámenme Israel. Pero cada vez que tú escuchas que el Señor habla a través del pacto que hizo por las generaciones, dice la Escritura que Él es el Dios de Abraham. Si yo fuera Jacob, yo le diría, espere. No, y que me llamo Israel. Y ahora otra vez usted, y que otra vez Jacob. No, suena más bonito que tú digas, soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Israel. Pero ahí aprendemos algo del carácter de Dios. Dios le encanta llamarse el Dios de los débiles. El que se quiere hacer fuerte no va a tener la gracia de Dios. El que reconoce que es débil, Dios se manifiesta con todo su poder y su gracia. La Escritura no dice, diga el fuerte, fuerte soy. Diga él. Y para que el débil diga que es débil, es porque lo reconoce. Esta palabra es para David Escarpeta. El Señor te dice, David, deja el orgullo y reconoce que tienes debilidades y que dependes de la gracia de Dios. Y la misma palabra es para ti. Wow. Vamos, si le vas a dar un aplauso, dáselo más fuerte. En vez de mostrar familias perfectas y vidas perfectas, reconozcamos nuestra necesidad de Cristo en medio de nuestras debilidades. ¿Quieres que te diga algo de las redes sociales? Dejen de postear todo. ¿No? ¿Cuál es el afán de postear todo? ¿Cuál es? Que me tienen que ver. Y ahora con ese, ¿cómo se llama la cosa que pusieron en el downtown para ver los partidos? El Fan Fest. Claro, todos vamos al Fan Fest. Y usted ya quiere el Fan Fest. Todos allá. Pero no muestra la sudadera, la cerveza encima, todo el mundo. Quítate de ahí, empuje. Quítate de todo sudado, una allá atrás. Esa sí no la mostramos. Vamos de vacaciones, no vamos para Cancún. Mostramos el avión, mostramos. Pero no mostramos que en el hotel nos dijeron su tarjeta está declinada. Aquí está. No, mi tarjeta no la aceptaron. Eso sí no lo mostramos. Digo esto porque muchos sufren de ansiedad. Ahora, no estoy diciendo que no postees nada, no. Pero no tienes que postear todo. ¿A quién le quieres mostrar tu perfección? Algunos compran zapatos Louis Vuitton y ponen así, disimulado. Otros compran un Rolex que compraron por allá en Pasadena y hacen así. Y entre más uno se esclaviza, entre más uno se vuelve esclavo de mostrar perfección, menos disponible es para que Dios transforme mi debilidad. Pero. Una vez yo estaba en un lugar tan bonito, una cosa bellísima. Yo dije, necesito postearlo. Y el Señor me dijo, ¿por qué? ¿Para qué?
disfruta el momento, ya. Y como que, oiga, sí, tienes razón. Ahora, no es que no, vuelvo a repetir, no es que no postees nada, no, pero el corazón de este mensaje es, por favor, Iglesia Grace, no pretendamos tener familias perfectas, más bien reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. ¿Entendieron el mensaje? Que no estoy atacando nada, porque todos estamos en las redes sociales. Yo soy alguien activo en las redes sociales, pero posteo lo necesario. Como dice el apóstol Pablo, toda palabra sea para edificación. Yo diría en el contexto también de hoy, que todo post y todo historial sea para la edificación de los que te ven. Reciben este consejo. Segundo, diga conmigo, no somos perfectos, pero estamos en formación. Ahora, este es el meollo del mensaje. No permitas que el proceso endurezca tu corazón. Diga eso conmigo, no permitas que el proceso. Pregunto, ¿cuántos como yo están en medio de un proceso? Ahora, la otra pregunta, ¿cuántos están en medio de un proceso de familia? Con esposo, con la hija, con el yerno, con la prima. ¿Cuántos están en un proceso? A ver, los demás que son extraterrestres, los trajo la cigüeña o qué. Todos tenemos líos con la familia. No permitas que ese proceso te endurezca el corazón. Eso le pasó a los hermanos de José. Capítulo 37, versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más. Yo pregunto, ¿de quién era la culpa que el padre amaba más a José que a ellos? Sí se portaban mal, pero el padre le faltó sabiduría. Y ellos vieron que su padre amaba más, porque dice la escritura, amaba más a José. Lo aborrecieron. Wow, tremenda esta palabra. Lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Ellos vieron la injusticia, el corazón se les endureció. Y José venía: ¡hey! ¿Cómo están, chicos? Desgraciado, lárgate aquí. No podía. O sea, hay gente que no sé si le ha pasado con alguien que usted lo ve y que no. Hola, Dios le bendiga, ¿vio? Porque si se extiende la conversación, se le manifiesta el chuki que lleva adentro. Eso le pasó a ellos. ¿Por qué odias a tu hermano? A lo mejor le preguntaron a Neftalí, a Adán. Es que es el favorito de mi papá. Es que todo el tiempo se la pasa hablando de sus sueños. Es que ya no lo soporto. David, es que no ves la injusticia que hay en mi familia. Y esto es lo que te quiero decir: no justifiques tus malas actitudes con los procesos difíciles. No justifiques tus malas actitudes echándole la culpa a los procesos que estás viviendo. Es que me abusaron, es que me rechazaron, es que en la iglesia todos son hipócritas. Pues venga, hay espacio para un hipócrita más, venga, únase. Pero la actitud de José es muy diferente. El sufrimiento de José fue mayor que el sufrimiento de los hermanos de José. Porque los hermanos de José, escúcheme, los hermanos de José vieron el favoritismo a favor de su hermano. Pero José sufrió la humillación física, verbal, psicológica y espiritual de sus hermanos. Fue tirado semidesnudo, le quitaron el poncho. Dios mío, ya no voy a poder predicar esto de... Me ponen un poncho. Le quitaron la túnica y el sombrero y lo pusieron semidesnudo en una cisterna. Lo mandan esclavo como Egipto. Fuera de eso, ustedes saben la historia. Llega como esclavo a la casa de Potifar, un principal del ejército, y la mujer se le tira encima para tener sexo con José. Alguien diga: mándeme el número de esa hermana. No, señor. Y José sale huyendo y ella se queda con su ropa de José. Y dice: este sinvergüenza trató de violarme, le dice al esposo, lo meten preso. Trato, maltrato, injusticia tras injusticia. Pero el corazón de José nunca se endureció. Él le dijo a sus hermanos, cuando ellos reconocieron, volvieron a José, y José ya era el gran gobernador de Egipto después de 22 años. Mire lo que les dice, Génesis 50:20. Ustedes pensaron en hacerme mal,
pero Dios lo encaminó para bien. Solo alguien que tiene un corazón sano habla de esta manera. Para hacer lo que vemos hoy, y aquí está el propósito: mantener con vida a mucha gente. Y esto a mí me rompió la cabeza. Escúchame, los hermanos desnudaron a su hermano José, pero José 22 años después vistió a sus hermanos. Génesis 45, 22. A cada uno de ellos les dio mudas de vestidos. ¡Wow! Tú me desnudaste, pero aquí yo te he visto con lino fino. No permitas que el proceso te dañe el corazón. Hay gente que empezó con ternura, pero ahora están amargados. No sé si el piano puede pasar. ¿Quieren que acabe? Tengo que acabar. Te voy a dar una ilustración que espero que nunca se te olvide. Alguien grite la palabra deudas. Otra vez. Muy bien. La deuda, en el contexto del perdón, se habla como deuda. Acuérdense la parábola de Jesucristo, que el rey le perdona la deuda millonaria a uno de sus siervos, pero él no quiere perdonarle una deuda de unos centavos a otro que se lo debe. Entonces la deuda es una ofensa. Esto es poderoso. Usted ha escuchado el texto bíblico que dice: mía es la venganza, yo pagaré el precio. En otras palabras, para algunos piensan que cuando el Señor, mía es la venganza, como que el Señor está hablando así: déjeme a ese desgraciado que ese me encargo yo. Porque la palabra venganza es como y por eso muchos oran así: Padre, te lo entrego. Esa palabra, que yo soy alérgico a esa palabra, trata con él. Lo que usted está queriendo decir es: Señor, enférmalo, arruínalo, Padre, que se quede sin trabajo, que lo muerda un perro, Señor, que le pase un tren por delante, pero trata con él. Lo que significa es esto: míreme, muchos de nosotros no le hemos entregado la deuda al Señor, y tú la tienes ahí. Porque tú dices: esa deuda la pago yo, y el Señor te dice hoy: entrégame esa deuda, que yo me encargaré. Pero escuche, yo pagaré el precio significa: yo traeré paz sobre tu vida. Suéltame esa deuda. Algunos tienen deuda contra el esposo, otros tienen deuda contra un familiar, otros tienen deuda contra sus hijos, y todos los días sacas esa libreta de la deuda: me debes, me debes. Pero otros tienen deudas consigo mismo. ¿Por qué me casé? Cuando el pastor hubiera dicho: ¿aceptas? ¡No! La sangre de Cristo. Pero ya no puedo. ¿Por qué compré esa casa? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué dije sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Espíritu de Dios te ha traído hoy a esta casa para decirte: entrégame esa deuda. José nos enseña que él fue un hombre que no acumuló deudas, sino que las. ¿Me dan un minuto? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas. Termino con esto. Número 1, somos familias no perfectas, pero en. Número 2, no permitas que el proceso endurezca tu corazón. Y número 3, con esto termino. La última, nos vamos.
hay un plan de salvación para las familias. Yo dije, hay un plan de salvación para las familias. Voy a decirlo otra vez, hay un plan de salvación para las familias. José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta palabra me quebranta demasiado, porque José no se imaginó que la cisterna Dios la usaría. Porque tú ahora, en tu mente finita y yo en mi mente finita, no entendemos que Dios usará esto para algo bueno. No cabe hoy. Le tomó 22 años a José decir estas palabras, pero mire el propósito. Alguien grite: propósito. Más fuerte. Dios sabía que iba a venir un hambre a la tierra. Antes de que José naciera, Dios sabía que Egipto iba a ser el único país que iba a tener la capacidad de sostenerse. Y necesitaba que alguien llegara a Egipto para que guardara no solo a Egipto, sino la simiente de una familia hebrea. Y él dijo: la única manera que José me llegue a Egipto es a través de la cisterna, de la cárcel y al palacio. Porque había un plan. Y el plan en este contexto era mantener con vida a mucha gente. Si José no hubiera sido el preferido de su papá, no lo hubieran rechazado. Y yo quiero que termine esta frase diciendo: porque había un propósito. ¿Qué vas a decir tú? No escucho. ¿Qué vas a decir? Si José no hubiera sido el preferido de sus hermanos, no lo hubieran rechazado, pero fue rechazado. No, propósito. 1, 2, 3. Fue rechazado. Si sus hermanos no lo rechazan, no lo venden, pero fue vendido. Si José no es vendido, no llega a Egipto, pero llegó a Egipto. Si no hubiera sido esclavo, no llega a la casa de Potifar, pero fue esclavo. Pero así fuerte, por favor. Si no llega a la casa de Potifar, no es tentado por esa bruja, pero fue tentado. Si no hubiera sido tentado, no hubiera sido injuriado, pero fue injuriado injustamente. Si no hubiera sido injuriado injustamente, no va a la cárcel, pero fue a la cárcel injustamente. Si no hubiera ido a la cárcel, no hubiera llegado al palacio de Faraón, pero llegó al palacio de Faraón. Si no hubiera llegado al palacio, no hubiera sido gobernador de toda la tierra de Egipto, pero fue gobernador. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, yo desato esta palabra sobre sus hijos. Tu familia tiene propósito. Amado, tus hijos tienen propósito. Montoya, tus hijos tienen propósito. Ese hijo mayor tuyo tiene propósito. Mis hijos tienen propósito. Mi matrimonio tiene propósito. Lo que Dios ha permitido en mi familia tiene un propósito. Hay dos tipos de personas: los que miran el pasado y los que miran el propósito. Deja de andar mirando el pasado y llorar sobre el presente, y dile: Señor, abre mis ojos para mirar el propósito. José es la sombra de Cristo. Si pueden ponerlo en las pantallas. Mire este cuadro tan hermoso, tan hermoso. Cristo está manifestado en José. Miren aquí las pantallas. José, léanlo. Amado por su, y Jesús, amado por el Padre Celestial. José, aborrecido por sus, rechazado por Jesús, rechazado por su pueblo. José, vendido por 20 piezas de plata. Jesús, traicionado. Pero mire este dato interesante:
A José lo entregó Judá. A Jesús lo entregó Judas, que viene de la misma raíz, de la misma palabra de Judá. José descendió al sufrimiento antes de ser exaltado. Cristo descendió hasta la cruz antes de ser exaltado. José salvó a muchas personas del hambre, pero Cristo salvó al mundo del pecado. Ponte de pie en esta tarde. Iglesia, no se vaya todavía, porque algunos dicen, ya acabó el culto. No es que toque irme ya, porque si no se parquearon una fila. ¡Ey! Estamos, México, Ecuador van 0-0 y está en el minuto 85. ¿Se va a parar y se va a ir? Está en la final de Estados Unidos 2026, jugando en Nueva York, México contra Francia. Minuto 90, se van a penaltis. Me voy. Entonces, ¿por qué dejas a Dios plantado? Espérate. Dígale al que está a su lado, tranquilo. Mírame. Viene Jacob y por 22 años cargaba un luto que no era verdad. Era una, no escucho, era una, y muchos de ustedes andan con una verdad que es mentira. Mi familia no sirve, esto se acabó, he cometido muchos errores, soy un vicioso, ya Dios no me ama. No, vives con una túnica ensangrentada. Pero hubo alguien que derramó una sangre preciosa y se llamó Cristo Jesús. Y esa sangre te limpia y quita de ti toda mentira del enemigo. Y solo tienes que recibirla por la fe. De nada me sirve yo predicarte esto y tú te vas para la casa. Tan lindo el mensaje. Si no le entregas tu vida a Cristo, vas a vivir una mentira. Si alguien dice, David, necesito oración por mi familia, muy bien, claro que sí, yo también necesito por la mía. Pero te voy a decir algo: cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo esperanza, hay propósito, y el Señor usará todas las cosas para bien. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, perdóname, estás destinado a la muerte eterna. ¿Quién tendrá misericordia de ti? Por eso yo te pido hoy que crucifiques el orgullo, el temor, la vergüenza, y corras a Jesús, porque Él es el único que puede restituir tu vida y la vida de tu familia. Si hay alguien aquí que dice, David, yo quiero que oren por mí, quiero entregarle mi vida a Jesús, levante su mano derecha, así, fuerza, con valentía, que diga, yo quiero a Jesús. ¿Dónde están los valientes que dicen, yo quiero a Jesús? Levante la mano. ¿Dónde están? Aquí, por este lado. ¿Dónde están los que dicen, ora por mí, yo necesito a Jesús? Gracias, 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 gracias.